de matrimonio en Graneros y ha derivado en esta polémica, podríamos decir también, declaración de la CPC. Queremos hablar sobre esta situación también con Antonio Walker, que es presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, porque hay consternación. Buen día, Antonio, ¿cómo está? Hay consternación por el asesinato de este matrimonio, pero también ha generado, bueno, una ofensiva de los gremios respecto de la situación que, en este caso particularmente, un agricultor asesinado, están viviendo muchas veces en el campo y en otros sectores productivos. Buen día. Buenos días, Titi. Bueno, realmente como sector agrícola, como dirigentes gremiales, como hombres de campo, como agricultores, estamos realmente consternados con el asesinato brutal de Rodrigo González y Carolina Calleja, un matrimonio de agricultores, una profesora, ¿no?, del mundo rural, un agricultor, ¿no es cierto?, que son brutalmente asesinados. Y eso nos tiene realmente consternados. Pero estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo las bandas de crimen organizado se han trasladado a los sectores rurales, ¿no? Y hemos visto homicidios, hemos visto asaltos, robos con una violencia que no habíamos conocido anteriormente. Yo llevo más de 40 años viviendo en el campo y nunca habíamos visto este nivel de homicidio, este nivel de asaltos a casas de campo, este nivel de delitos, de robos de insumos, de tractores, de maquinaria, de sistemas de riego, de transformadores, y lo que era una vida muy tranquila en el campo hoy día se ha transformado de una inseguridad brutal. Y por eso estamos muy preocupados y vemos cómo las bandas de crimen organizado se han desplazado a los sectores rurales que están absolutamente abandonados, ¿no? No tenemos la dotación de carabineros, no tenemos la dotación de PDI, vemos también una falta de fiscales, los tribunales que se demoran mucho en actuar. ¿Y por qué? Porque la seguridad se vino a los sectores urbanos. La verdad es que se ha abordado en forma muy estratégica el tema de la macrozona sur y las comunas rurales han quedado abandonadas y estamos viendo este nivel de inseguridad brutal. Antonio, antes de seguir avanzando en la realidad que se está viviendo en los sectores rurales que usted ya describe, no puedo dejar de preguntarle si usted escribe a la declaración de la CPC sobre que Chile está perdiendo la batalla contra la inseguridad. Bueno, es una declaración que hicimos en conjunto todas las ramas de la economía de Chile, están las 6 ramas en la CPC, es una declaración que refleja la realidad. Yo creo que para solucionar el tema de la seguridad en Chile, primero hay que reconocer la realidad. No hemos sido capaces como Estado, no hemos sido capaces como país de proteger a la gente buena, honrada y trabajadora de este país. Y lo primero es reconocerlo y lo segundo es actuar, ¿no? Yo celebro este acuerdo de los alcaldes de distintas tendencias políticas que se unen para tratar un tema en cómo abordar el orden público. Es tarea fundamental del Estado de Chile proteger a la gente buena, honrada y trabajadora de este país, para que haya inversión, para que haya desarrollo, ¿no es cierto? Pero esta batalla la estamos perdiendo, porque tenemos un complejo de abordar, ¿no es cierto?, el buen uso de la fuerza. Está bien que condenemos el mal uso de la fuerza, como lo hemos hecho en el pasado, pero tenemos que apoyar el buen uso de la fuerza. Tenemos que dotar a carabineros, a la PDI, a los fiscales, a los tribunales, de todos los medios que necesitan para combatir a las bandas de crimen organizado que están operando en Chile. También hemos fracasado en la política migratoria, ¿no? Tenemos que urgentemente ordenar la casa, fortalecer las fronteras, tener una ley de inmigración moderna, ¿no? Porque lo estamos pasando mal, Tite, en materia de seguridad, y este asesinato, este matrimonio de agricultores nos llega al fondo del alma. Sí, la CPC, bueno, es una declaración bien dura la que se hace respecto del clima de inseguridad que se vive en nuestro país y de esta batalla que Chile estaría perdiendo. La SNA adscribe a esa declaración, pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo salimos de esta crisis? Porque el diagnóstico yo creo que lo tenemos todo hecho, con mayor o menor crítica frente a la acción del gobierno, pero ¿qué más se puede hacer?
Bueno, yo creo que en esta materia tan sensible para el país, tan sensible para la gente común y corriente del país, tenemos que lograr un gran acuerdo político, un gran acuerdo de Estado, un gran acuerdo país para resolver este tema. Aquí no podemos sacar partido político, no nos podemos refugiar en la trinchera política y tenemos que primero reconocer el problema. Yo escuchaba la declaración de la subsecretaria de Prevención del Delito ayer y ella decía que no había estadística de que en el mundo rural se hubiera incrementado los asaltos, los robos, los homicidios. Bueno, basta vivir en el mundo rural para darse cuenta que han aumentado los delitos, los robos, los homicidios en forma brutal. Entonces, lo primero es compartir el diagnóstico. Lo primero es decir que estamos frente a un problema muy serio. Y ese problema es que como Estado de Chile no hemos podido mantener el orden público y la seguridad del país. Entonces, tenemos que urgentemente fortalecer la frontera, urgentemente tenemos que tener una política migratoria moderna, urgentemente tenemos que dotar a carabineros, a la PDI, a los fiscales, a los tribunales, con los recursos necesarios para que ellos puedan ejercer su función. Antonio, usted decía el legítimo uso de la fuerza, que probablemente quizás en medio del estallido social se debatió mucho ese asunto, pero hoy con la realidad de inseguridad que estamos viviendo, cuando usted habla del uso legítimo de la fuerza, claro, esto choca muchas veces también con la sensación de inseguridad que las personas sienten y con la necesidad que sienten también de tener que defenderse. En el caso de Graneros, el agricultor asesinado, al parecer, y lo decimos al parecer porque todavía está en investigación, se generó un intercambio de balas. ¿Qué está pasando con la gente del campo, con la gente, con los agricultores que viven en campos, en la parcela, en pequeñas comunidades también rurales? ¿Se están armando para poder defenderse ante la imposibilidad también de hacer frente o de que el Estado haga frente contra el delito? Bueno, lo que está ocurriendo en el campo, en los sectores rurales, es realmente brutal, lo hemos dicho, ¿no? Hemos visto estos homicidios, vemos los robos de insumos, de maquinaria, de equipos. La inseguridad que se está viviendo en el mundo rural es muy grande porque no tenemos los medios de protección que tienen las grandes ciudades. No existe la tecnología, no existe la protección, no existe la dotación de carabineros, de PDI, que requiere el mundo rural porque esa dotación está más concentrada en el mundo urbano. Pero el llamado que hacemos de la Sociedad Nacional de Agricultura es a dejar la trinchera política, abordar este tema como un tema de Estado, como un tema país y ver qué es lo que estamos haciendo mal. Porque hay una cosa que tengo clarísimo que no podemos seguir haciendo, es lo que estamos hoy día, cómo estamos enfrentando a las bandas de crimen organizado que se han instalado en Chile. Vimos el caso de Lampa hace pocos meses, ¿no es cierto? 8 muertos en un tiroteo, porque también llegó el narcotráfico, ¿no? Y el crimen organizado en Chile está presente. Entonces tenemos que, por un lado, legislar, ¿no? Aquí hay un llamado a los legisladores, al Ejecutivo, ¿no? Al Ministerio Público, a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué han hecho otros países para resolver este tema. En lo práctico, en lo inmediato, veía el debate, ¿no es cierto?, por las penas de muerte, ¿no? Sí, el debate que impulsó Evelyn Matei. Claro, entonces yo creo que ese es un debate estéril ahora, ¿no? Tenemos que ver en lo práctico cómo abordamos este tema, cómo hacer las denuncias, cómo, por ejemplo... Usted dice que en el mundo rural la gente no denuncia, y que probablemente a eso también se refiere la subsecretaria Leitao, que no hay una estadística a lo mejor real de la situación que se está viviendo en el mundo rural. Tenemos pocas estadísticas en el mundo rural. Yo también quiero hacer un llamado a los agricultores. Tenemos que hacer las denuncias, pero cuando uno se mete en la página de la Fiscalía para hacer la denuncia, uno ve lo engorroso que es hacer la denuncia vía online. También vimos, ¿no es cierto?, cómo operó en lo práctico el llamado al teléfono 133, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que incorporar urgentemente la tecnología. Tenemos que incorporar, entregarle a Carabineros y PDI las herramientas suficientes para que puedan actuar. En el fondo, aquí tenemos, yo veía hoy día en la mañana, por ejemplo, la propuesta de Arboe respecto del número 911.
¿no? Cómo otros países han coordinado distintas instituciones para poder actuar mucho más rápido, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que darle un enfoque totalmente distinto al tema de la seguridad del país para que exista paz, para que exista tranquilidad, para que haya inversión. Y por eso hacemos este llamado. Nosotros estuvimos con la Fiscalía el día lunes y también vemos todo lo que hay que hacer ahí en materia de tecnología, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema complejo, un tema también es una realidad mundial, pero en Chile no hemos tenido la capacidad. ¿No es ¿La cierto? capacidad, el coraje o la decisión de hacer cosas? Yo creo que es todo un poco, también necesitamos decisión política. Yo creo que aquí había un complejo, ¿no?, de respaldar el buen uso de la fuerza, ¿no? Porque el objetivo fundamental es proteger a la gran mayoría de este país, es que es gente buena, gente honrada, gente trabajadora, que cuando se levanta en la mañana y llega al paradero a las 6 de la mañana, ¿no es cierto?, es asaltada, ¿no es cierto?, le roban su celular, estamos viendo los portonazos que también llegaron a los sectores rurales, en fin, creo que hemos fracasado en esta política de orden público, ¿no?, en la política migratoria, y si no reconocemos esta realidad, no vamos a resolver el problema. Entonces, este ejemplo que están dando los alcaldes a mí me gusta, ¿no? Alcaldes de distintos signos políticos que dicen unámonos para abordar el tema que estamos viviendo en nuestras comunas. Aquí es fundamental, ¿no es cierto? El alcalde es el dueño de casa, es el que mejor conoce la realidad cotidiana de cada uno de los chilenos que viven en sus comunas. Ya, pero para cerrar, solamente para cerrar la entrevista, desde el gobierno han dicho que no pretenden dotar, por ejemplo, a los guardias municipales de herramientas de autoprotección, como las famosas pistolas Taser u otras atribuciones, porque no se pueden convertir en la policía. Entonces, volvemos a generar debates ideológicos. Bueno, yo le diría al gobierno, Titi, que no podemos seguir haciendo lo mismo. Bienvenido al debate, veamos cómo resolvemos el tema. Pero hay una cosa que estoy convencido, que no podemos seguir haciendo lo mismo, porque las bandas de crimen organizado y la inseguridad en Chile está ganando esta batalla. Entonces tenemos que resolver este tema urgentemente, como Estado, como país, tenemos que unirnos, gente que piensa distinto. Este año tenemos elecciones presidenciales, un llamado a los candidatos presidenciales a abordar este tema de la seguridad y el crecimiento económico, que son los dos grandes problemas de Chile. Queremos agradecer a Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, por estar con nosotros esta mañana aquí en T13 Digital AM. Que le vaya bien, Antonio, que tenga buen